Bueno, ahí en el grupo ya tienen todos el PowerPoint y el link también para que comencemos. Así que vamos a orar. Flavio, ¿querés guiarnos en oración? Así damos comienzo en esta noche, este tiempo especial de clases. Hola. Padre amado, te damos las gracias por este momento, Señor, por sentir tu presencia acá. Te rogamos nos dé sabiduría, discernimiento para poder interpretar todo lo que acá Sergio nos tenga que explicar. Señor, danos esa sabiduría aparte de conocimiento para poder aplicar todo lo que sea aplicable, Señor, y desechar todo lo que no sea desechable, Señor. Queremos fortalecernos, queremos ponernos fuerte en conocimientos para poder transmitir tu palabra como corresponde, Señor. Te amamos y oramos en tu nombre. Amén. Amén, amén. Gracias. Gracias, Flavio. Bueno, muy bienvenidos a todos. Bienvenidos a los que están en YouTube. Quiero saludarlos también. Ahí vi el saludo de Zuli. Saludo a Zuli. Saludo a Néstor también ahí. Después los demás pueden saludar, así nos alineamos, los saludamos también. Y vamos nosotros a estudiar en esta noche el tema de teología conciliar, pero en América Latina, ¿sí? O sea, el tema específico. Si ustedes vieron, digamos, las clases, nosotros hemos estado estudiando movimientos de teología, pero que han afectado, ¿no?, a Latinoamérica. Es decir, el fundamentalismo, como una de las corrientes muy influyentes en lo que es el movimiento evangélico. Por otro lado, hemos estudiado todo lo que son, digamos, las tres olas, pero más específicamente la última ola, que es el movimiento apostólico, neopentecostal, pero hemos mencionado, ¿verdad?, el movimiento pentecostal y el movimiento carismático también, que son, digamos, muy influyentes. De hecho, es el movimiento quizá que más ha afectado, mayor cantidad de personas hoy participan de este movimiento. Después, obviamente, hemos estudiado el catolicismo, que es con quien uno dialoga aquí en Latinoamérica, el catolicismo tradicional, y también hemos estudiado la teología de la liberación, que es una teología que se produce aquí en Latinoamérica, ¿no? Es una reflexión desde los márgenes, ¿no? Desde la pobreza, desde la opresión, desde la injusticia social, surge esta reflexión. Y entonces también estuvimos estudiando el movimiento ecuménico, ¿sí? El movimiento ecuménico a nivel mundial es un movimiento que tiene origen en el seno protestante. Son las iglesias protestantes, digamos, con un afán misionero, el que da inicio en 1910, Edimburgo, la conferencia. 1948 se forma el Consejo o el Concilio Mundial de Iglesias, el cual existe hasta el día de hoy, y sería la rama ecuménica del protestantismo, de la cual sí participa la Iglesia Ortodoxa y de la cual dialoga, aunque no es parte de la Iglesia Católica Romana, digamos, que son las vertientes cristianas que tenemos en el mundo. Hoy hay un diálogo entre ellos. Bueno, vamos a hablar de Latinoamérica, ¿sí? ¿Cómo esto ha afectado Latinoamérica? Como ustedes pudieron ver, si lo pudieron leer al estudio, la primera teología latinoamericana es producto, digamos, de protestantes que estaban alineados, ¿no?, con este movimiento, con el Concilio Mundial de Iglesias. Quiero destacar algunas ideas nada más y después lo hablamos, ¿no? La teología latinoamericana propiamente dicha no es una realidad hasta mediados aproximadamente del siglo XX, donde realmente se empieza a producir teología desde una reflexión. Hasta antes de eso era todo una repetición, básicamente era lo que venía de Estados Unidos principalmente en el movimiento evangélico y quizá en algunas iglesias de trasplante. ¿Se acuerdan que eran esos gente que venía a trabajar acá de afuera y que permanecían, digamos, con su religión protestante? Tienen influencia europea, pero la mayoría de la teología que nosotros, digamos, leemos y pensamos es norteamericana. Esa es la realidad. Comienza a ver, de hecho, ahí en el apunte ustedes vieron que cuando se estudia teología secas es norteamericana, decía Pixley en su momento cuando hablaba de la influencia. Escobar coloca en el año 1955 el arranque del periodo de inicio de la teología latinoamericana, cuando se celebra, digamos, el CELAM, o sea, el Congreso de Evangelización de Latinoamérica, en Río de Janeiro, en Brasil. Ahí es donde se produce un texto, se producen textos de reflexión teológica. Aunque antes de eso
había teólogos acá. Báez Camargo, por ejemplo, un mexicano, es un teólogo protestante o evangélico latinoamericano que produjo obras muy profundas. De hecho, cuando él murió, donó su biblioteca ahí en México, y es una de las bibliotecas más grandes que existe, digamos. Tiene una tremenda biblioteca. No sé dónde está ahora, no me recuerdo bien el lugar, pero uno puede ver, era un erudito, digamos. Y después, obviamente, algunos misioneros que, debido a los años que estuvieron en Latinoamérica, tenían un pensamiento latinoamericano. Por ejemplo, Macay. Juan Macay tiene un libro muy, muy importante que se llama El otro Cristo español, que ya lo mencionamos hace un tiempo. Él lo escribe primero en inglés, porque era un escocés, digamos, entonces escribe en inglés. Báez Camargo lo traduce al español en el 53. Así que ahí tenemos ya una obra de reflexión teológica desde Latinoamérica, dialogando con lo que él estaba observando. Él estaba en Perú, Macay, y bueno, es un texto importante. Lo tengo el libro este, si alguno está interesado se lo puedo pasar. El otro Cristo español, no es largo y muy interesante lo que dijimos, ¿no? Las dos miradas que él observa del Cristo que venía de España, ¿no? Por eso le llama el otro Cristo. Eran las dos miradas, el bebé en brazos de su madre y el crucificado. Entonces era una mirada muy triste de Cristo, un Cristo medio derrotado, al cual había que tener lástima, digamos. Uno no se sentía identificado con ese Cristo y por eso se desarrolla esta idea de María, ¿no? Como alguien muy importante en toda la religiosidad popular latinoamericana. Después, los primeros escritos teológicos, propiamente dicho latinoamericanos, aparecen en la década de los 60, precisamente entre los protestantes que estaban alineados con el Concilio Mundial de Iglesias. Y aún antes de que aparecieran oficiales, los escritos oficiales, perdón, de los teólogos católicos de la liberación. O sea, hay una teología de la liberación, que no es de la liberación, en teólogos protestantes, que es como un germen, ¿no? Por supuesto, yo influenciado por los europeos, los mismos europeos que estaban influenciando en los teólogos católicos. Acuérdense que después del Vaticano II, es como que ahí en la teología católica se abre la canilla, entonces se empieza a producir muchísima reflexión teológica. Pero antes de eso, la teología que había aquí era latinoamericana. Y estos primeros estaban asociados con el movimiento del concilio. Aquí se llamaba ISAL, el movimiento. ISAL son siglas, Iglesia y Sociedad en América Latina, ¿no? La fuente de estos teólogos, de este movimiento, tuvo un inicio y tuvo un fin. O sea, ISAL ya no existe, digamos, pero fue ahí en esos momentos revolucionarios, acuérdense. Dictaduras militares en casi todos los países, pobreza, desigualdad social, opresión, el marxismo, digamos, como una filosofía de moda. Todo eso estaba pasando en Latinoamérica. Y entonces empezaba a crecer mucho este sentimiento antiimperialista. ¿Quién era el imperio? No era Europa en ese momento, sino era Estados Unidos. Entonces una mirada contra Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son las influencias de este movimiento de ISAL? Número uno, la teología europea. O sea, toda la influencia de los teólogos europeos. Dijimos, Barth, lo mencionamos en el proceso, quizás el teólogo más importante del siglo XX, Karl Barth, teólogo protestante, pero que influenció tanto a los teólogos católicos como a los protestantes, ¿no? Fue muy influyente Karl Barth. Él, obviamente, nosotros, cuando uno estudia en un libro de teología de evangélicos norteamericanos, es decir, hombres blancos, él es conocido como un neo-ortodoxo. Así es como se lo conoce a Barth, la neo-ortodoxia. Él probablemente no lo hubiera aceptado así, pero sí es cierto que él ofrece una respuesta desde la palabra de Dios a todo el movimiento liberal, a toda la teología liberal que estaba ocurriendo en Europa y Estados Unidos, reacciona frente a esto. Entonces hay una vuelta a la Biblia a través de su método dialéctico. La dialéctica, digamos, filosófica era tesis, antítesis, que nos lleva a una síntesis, ¿no? Eso está haciendo él en la teología. Así que Barth fue uno, Bonhoeffer, Dietrich. Sí, Bonhoeffer es el que escribe El precio de la gracia, por ejemplo, el discipulado, pero tiene otros escritos. Es un teólogo que murió muy joven, porque fue asesinado, digamos, por los nazis. Él probablemente participó, digamos, del atentado contra Hitler, que fracasó, entonces estuvo preso y lo terminaron matando, pero a pesar de su juventud produjo muchísima literatura. De hecho, varias de su literatura fue desde la cárcel. Entonces, su reflexión sobre la necesidad de que el cristiano se involucre en la vida política tuvo mucho impacto
en los teólogos latinoamericanos, porque estaban viviendo algo similar, ¿no? Imagínense las dictaduras militares, entonces había como un espejo ahí con Bonhoeffer y con el nazismo, digamos, de Europa, que ya había pasado, obviamente, fue en 42 al 45 eso. Entonces fue muy leído. Resistencia y Sumisión fue uno de sus libros que impactó, y Sociología de la Iglesia, que son dos libros muy claves de él, de Bonhoeffer, que afectaron el pensamiento, la reflexión teológica de los teólogos latinoamericanos. Y Moltmann también. Moltmann es mucho más moderno. Moltmann murió hace poco, digamos, 2 años, 3 años murió. Él con su teología de la esperanza. También un alemán. Moltmann es otro teólogo muy importante, donde él está horrorizado. Es un alemán que quedó horrorizado por lo que hizo Alemania, ¿no? Entonces, en su propia reflexión comenzó a trabajar el tema, y Moltmann sí fue uno de los precursores o de los influyentes en la teología de la liberación propiamente dicha de los católicos. Jürgen Moltmann fue un teólogo muy importante. Esa fue una de las influencias, o sea, de lo que estaba pasando en Europa, la reflexión teológica hacia donde todo el mundo miraba en ese momento. O sea, la teología académica propiamente dicha estaba en Europa, en el continente o en la isla, digamos, como se le llama la teología inglesa. Por otro lado está el pensamiento marxista. Ese fue, digamos, el pensamiento, la filosofía del momento. La filosofía del momento era el marxismo, era lo que estaba de moda en los ambientes revolucionarios. Entonces, inevitablemente el marxismo fue algo que impactó, digamos, a los teólogos latinoamericanos. Miguel Bonino fue un teólogo argentino, muy importante. José Miguel Bonino, ya lo mencionamos a él, fue el único observador protestante latinoamericano en el Segundo Vaticano, en el Concilio, y un teólogo metodista. Él al final de su vida se identifica como evangélico, ¿no? No como deizal quizás o como ecuménico, sino más bien evangélico, pero él se adhiere, ¿no?, a este primer encuentro del encuentro de los cristianos por el socialismo, ¿no? En el año 72 en Chile. Hay un diálogo ahí muy apreciado y es interesante, o sea, no lo viví al momento, pero me hubiera gustado verlo si pudiera volver a la historia y ver qué ha pasado ahí, porque el marxismo era una filosofía materialista, digamos, atea. Cómo esto dialoga con la teología, es decir, la diferencia entre el hombre marxista y el hombre espiritual es un abismo de diferencia, pero había algunos puntos que ellos vieron en común, digamos, y entonces se produjo este diálogo. Cristianos que a partir del proceso de liberación que viven en nuestros pueblos latinoamericanos y de nuestro compromiso práctico y real en la construcción de una sociedad socialista, pensamos nuestra fe y revisamos nuestra actitud de amor a los oprimidos. Obviamente uno lo ve al socialismo hoy en perspectiva, ¿no? Es decir, los pocos países socialistas que existen, países oprimidos, digamos, o sea, no se cumplió. Menos comunistas, o sea, el comunismo era, para el comunismo el socialismo era el paso para llegar, ¿no? Es decir, una sociedad controlada por el Estado para llegar a una sociedad sin Estado. Ese sería el ideal comunista. Lo que pasó, digamos, pasa Cuba, en su momento Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Corea del Norte. Son muy pocos, digamos, los países socialistas que quedan y uno los ve como están. Entonces, los defensores del uso del marxismo en la teología latinoamericana dicen que ellos tomaron el marxismo críticamente, lo asumieron. Pero, por supuesto, lo que uno ve a veces es que hay mucha ingenuidad, ¿no?, y mucha aceptación acrítica de eso. Lo que hizo, digamos, la teología de la liberación y el movimiento deizal fue agarrar la filosofía marxista y ponérsela de anteojos para leer la Biblia. O sea, ellos hicieron algo que hoy nosotros todos reconocemos. Todos tenemos influencias filosóficas cuando nos acercamos a la Biblia. Lo que ellos hicieron fue ser consciente de eso. Yo conscientemente me voy a poner los lentes de esta filosofía en particular para mirar la Biblia. Bueno, obviamente otra cosa fue el pensamiento de Paulo Freire, ¿no? Es decir, el pensamiento de Paulo Freire fue clave. Paulo Freire quizás sea el educador más importante del siglo XX también. El brasileño que sus teorías educativas hoy se las están usando, digamos, en el mundo. Pero en ese momento obviamente también se alineó con el marxismo. Después él
Probablemente se arrepintió de eso, por lo que vemos en sus escritos, pero al principio él lo veía también, como todos ellos, con mucha esperanza, ¿no? Parecía que el marxismo se parecía al cristianismo en su promesa de libertad, de igualdad, de lucha contra la injusticia social. Entonces, Pedagogía del Oprimido fue un libro que marcó muchísimo términos como concientización, la palabra de él, ¿no? La educación puede ser usada para esclavizar o puede ser usada como una práctica de libertad. Entonces, la educación es importante siempre y cuando clarifiquemos qué vamos a enseñar. Entonces, la educación de por sí no va a liberar al ser humano, decía él, sino que tiene que ser una práctica de libertad. De hecho, los nazis eran la sociedad más educada de ese momento y cometieron atrocidades tremendas. Sí, Rubén, pasarle ahí el micrófono. Ahí te pasa el micrófono. Ahí la teoría de la liberación, ¿de qué liberación es? Claro, la teología de la liberación al final se volvió una liberación social y política, digamos. Es decir, el elemento espiritual es el que se terminó perdiendo, ¿no? En función de la liberación frente a la realidad oprimida de los pueblos, de las injusticias sociales y todo, derivó entonces. Eso creo que fue una de las cuestiones que hoy le observa a este movimiento, al movimiento ecuménico. Terminó siendo un movimiento de liberación política social y no espiritual, ¿no? Se perdió el marco. El movimiento ecuménico europeo obviamente es la otra influencia. Todo lo que estaba pasando, ¿no? Con el Concilio Mundial de Iglesias, esta influencia muy fuerte, el tema de ideas sobre la unidad de la Iglesia, que estaban muy fuertes ahí. La misión en el mundo de la iglesia, cuál es la misión que la iglesia tiene, cómo podemos cooperar las iglesias, inclusive con movimientos que no son cristianos, pero que promuevan el bien común, cómo se puede trabajar con ellos. Entonces, lo que terminó haciendo este movimiento, igual que el movimiento ecuménico, fue identificar el evangelio con el cambio social, sin referencia a las necesidades espirituales del ser humano. Esto es una advertencia muy importante, porque hay grupos. Me acuerdo aquí en Buenos Aires un pastor me decía, Visión Mundial. Visión Mundial es de origen cristiano, pero se había convertido en algo social. O sea, era simplemente una organización de ayuda social. Había perdido, ¿no?, la dimensión que tenía en sus orígenes. Por eso es importante, ¿no?, esta reflexión. Y la tendencia, obviamente, del movimiento, que obviamente los teólogos isalinos o de Isal identificaron, digamos, con esta liberación, con esta revolución sería la palabra que ellos usaban. Entonces, inevitablemente se estuvieron alienando de la iglesia oficial, porque la iglesia oficial, ya sea católica o protestante, representaba todo lo opuesto de lo que ellos buscaban. La iglesia oficial era como, buscaba el status quo, que no haya cambios, y ellos querían revolución. Entonces se volvieron muy críticos estos grupos de la iglesia oficial. En 1978, en el Consejo Latinoamericano de Iglesia, o sea, el CLAI, que sería el brazo institucional del Concilio Mundial de Iglesia. O sea, el CLAI es en Latinoamérica el Concilio Mundial de Iglesia a nivel mundial, digamos. Es la versión ecuménica, protestante en Latinoamérica. Es la entidad que recoge todos los esfuerzos ecuménicos. Como dijimos, muchos metodistas, ¿no? Muchos metodistas participaron de esto. De hecho, Emilio Castro, que fue un uruguayo, llegó a ser presidente, o director, perdón, del Concilio Mundial de Iglesia durante muchos años. Santa Ana, otro uruguayo también, todos metodistas, llegaron a tener mucha influencia, ¿no?, a nivel mundial a través del Concilio Mundial de Iglesia. Por eso quiero destacar algunos temas sobresalientes. 3 son los que se destaca aquí en su reflexión Suazo. Número 1, la misión de la Iglesia. El tema de la misión de la Iglesia es un tema que se desempolvó desde la teología latinoamericana. Esto está en el ADN de la iglesia, de la teología latinoamericana. Es como que de alguna manera, casi inevitable, los que reflexionamos desde Latinoamérica terminamos pensando en esto, en la misión de la iglesia. ¿Para qué la reflexión si no va a ser para pensar en la misión? Yo estaba en el doctorado, empecé, y un profesor nos pidió, un norteamericano, un teólogo muy destacado de Estados Unidos, que reflexionemos sobre la Trinidad. Entonces escribimos reflexiones prácticas sobre cómo la Trinidad, con mis compañeros, todos latinoamericanos. Cuando vamos allá a Guatemala al diálogo, él dijo, ninguno escribió sobre la discusión actual entre el matiz que hay entre la Trinidad ontológica y la económica.
La Trinidad ontológica es la Trinidad antes de la creación. Antes de la creación era primera, segunda y tercera persona. Desde el diseño de creación tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hay toda una discusión entre el Hijo y la segunda persona que estaban teniendo ellos ahí. Y en un momento nos sentamos con otros dos compañeros, con este hombre que no hablaba español, hablaba o inglés o portugués. Le dijimos, perdón, ¿para qué usted quiere que escribamos sobre esto? Porque él insistía, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la relevancia práctica de la diferencia entre la segunda persona ontológica y económica? Y este hombre nos miró sorprendido, porque él estaba en eso, digamos, estaba discutiendo con otros dos grandes teólogos, que son los que nosotros leemos, digamos, y dijo, tiene razón, o sea, no hay ningún efecto práctico en esto. Entonces dejó de pedirnos, digamos, que escribamos sobre eso. La verdad que yo no sé qué iba a escribir sobre eso, imagínense. Un latinoamericano es como, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la teología latinoamericana, por un lado, es muy práctica, es una teología del camino, no del balcón, como decía Mackay, ¿no? En Latinoamérica hacemos en el camino teología. No nos subimos a un balcón, como está acostumbrado el europeo y el norteamericano, a mirar y a escribir lo que ve. Y por otro lado, tiene que ver con la práctica de la misión. Eso es algo muy, muy importante. Por eso dice Castro, este teólogo uruguayo, como les dije, de modo que rechazada la alternativa individualista, rechazada la alternativa idealista, esta era la crítica, ¿no?, a la teología norteamericana, es una salvación muy individual, es todo individuos, ¿no? Y también esta alternativa idealista, ¿no?, que se planteaba también desde allá, solo nos queda una obediencia plena al Evangelio en una encarnación de nuestra iglesia en la realidad americana. Echar raíces que nos permitan hablar a la cultura latinoamericana desde adentro, vivir junto al hombre en su situación real, de tal forma que podamos hablar del Evangelio no como una realidad que le viene desde arriba o desde lejos, sino como aquella que está encarnada en su misma situación. Si ustedes ven esta reflexión de Castro, escrita hace 70 años, esto es lo que hoy estamos hablando, como la misión de la iglesia, es Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Entonces, esa intuición que ellos tenían fue muy valiosa, eso es algo positivo. Y lo que estas personas pensaban que en ese momento era muy loco, es lo que hoy nosotros estamos diciendo como así tiene que ser. Es todo el Evangelio, ¿no? Para todo el mundo. Por eso parece, digamos, palabras actuales, pero fueron dichas hace muchísimos años. Estamos hablando de 50, 60, 55 años atrás más o menos. Entonces, sí uno puede observar, en cuanto, digamos, a los documentos que produce en Latinoamérica la influencia del Consejo Mundial de Iglesias, la misión, y esto quiero que esté ahí, ponémelo al siguiente. La misión de la iglesia, según ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina, es el cambio social, de donde evangelización se redefine como las buenas nuevas a los necesitados y acción pastoral es el acompañamiento de esos necesitados en su lucha por el cambio social con una metodología freiriana. Entonces, este grupo es muy similar a la teología de la liberación, esto es teología de la liberación también, pero ellos están escribiendo antes de la teología de la liberación y ellos no son teólogos de la liberación, ellos critican a la teología de la liberación. Sin embargo, ustedes ven que hay puntos ahí en común entre estos protestantes y los teólogos de la liberación. Bueno, Miguel Bonino, en su reflexión, dice, no hay manera de cumplir la misión de la iglesia si no es a través de la ideología socialista. El socialismo representa la mirada de Jesús, ¿no?, la misión de Jesús. Porque ya las otras ideologías, principalmente el capitalismo, probó que es contrario, ¿no?, a lo que Dios demanda de su pueblo. Después aparece Alves, que es otro teólogo, donde habla de una desideologización del protestantismo. O sea, tenemos que sacarle toda la influencia capitalista al protestantismo, que es lo que es común, digamos, y reideologizarlo a ese protestantismo hacia el socialismo más acorde, ¿no? Entonces, es fácil descubrir la lucha ideológica entre el capitalismo y el socialismo en los escritos de ISAL. Eso es lo que estaba pasando en ese momento.
que reflejaba lo que ya sucedía ya en el mundo político, en el mundo social, en el mundo económico de tiempos. ¿Se acuerdan de la Guerra Fría? Rusia, Estados Unidos. ¿Quién va a vencer? No es con armas, sino es ideología. El capitalismo o el socialismo. Y eso es lo que está ahí. El doctor Núñez, ya desde una mirada evangélica, dice él, la alianza estratégica que el documento sugiere, o sea, el documento de ISAL, que era el primer encuentro latinoamericano de cristianos por el socialismo, entre estos cristianos revolucionarios y los marxistas, que estaban en el proceso de liberación del continente, seguirá siendo motivo de controversia, dice él. Esta viene no solamente de parte de aquellos que critican a los cristianos por el socialismo a partir de una supuesta neutralidad política, sino también de cristianos que buscan con sinceridad y seriedad cómo escaparse de cualquier esclavitud ideológica y a la vez mantener su lealtad a la palabra de Dios en la entrega del mensaje que nuestro pueblo necesita. Es cierto, había grupos de cristianos que decían, no, tenemos que tener una neutralidad política. Eso es imposible, digamos, ¿no? Es imposible que no te pongas un anteojo. Lo que decía Núñez ya era una intuición en ese momento, y esto es una reflexión valiosa, es no podemos esclavizarnos a una ideología. No podemos. Ese es el peligro. Y nosotros somos conscientes de que las personas van a mirar con su ideología. El problema es que no podemos caer en eso, porque si no, deja de mandar la Biblia y manda la ideología, manda, digamos, la teología. Entonces, eso es una advertencia muy valiosa para mí. Como reflexión, sí, ahí está Carlos. Cuando yo llegué, digamos, de Guatemala, parecía que el kirchnerismo era la ideología cristiana, ¿no? Que estaba influenciando y que, ¿cómo se llamaba el grupo? La Cámpora, ¿no? Representaba las aspiraciones cristianas de justicia social y todo. Y obviamente con el tiempo la desilusión fue lo que reinó. Hoy en algunos parece que es la idea de Milei de la libertad y todo lo que representa, ¿no? El acercamiento auténticamente cristiano. Les voy a ahorrar el suspenso, también nos van a desilusionar, ¿no? El cristianismo no puede estar subordinado a ninguna ideología. No nos podemos esclavizar a ninguna ideología. Y esto es la advertencia de Núñez. Cuidado con esclavizar a una ideología, a la fe cristiana, ¿no? o a Jesucristo. Sí, Carlos. Bueno, primero un comentario. Cuando hablabas de liberación, hacía un paralelismo con Israel, que Israel estaba buscando ser liberado, pero no de una manera espiritual, sino de una manera material, digamos, de Faraón y Egipto. Y lo que estás hablando de esto no sé si es una duda, qué sé yo, ¿por qué siempre, de alguna manera, el cristianismo está aferrado a una ideología? Porque yo tengo la idea, no sé, yo vengo de afuera, ¿viste? Sin ninguna ideología, entonces yo siempre pensé, nos tenemos que aferrar a la Biblia y no estar viendo una ideología marxista o cualquiera. Pero hace poco, un par de años, con una hermana en mi iglesia, me cuenta, me dice, che, Carlos, voy a empezar a estudiar psicología. Y a los 2 años empiezo a ver que ella sube textos todos de pensadores filosóficos. Y le digo yo, che, vos estás poniendo cosas así, como que estás descubriendo ideas, pensamientos, pero yo todo esto lo veo en la Biblia. O sea, me da esa pauta porque sale eso, ¿me entendés? De alguna manera pegar sin ideología, siendo que de alguna manera la Biblia ya te está dando una manera de vivir, una manera de pensar. Bueno, esto que señala Carlos es importante en la reflexión, es decir, él lo vimos con Justo González, ¿no? Teología sobre la marcha, ¿se acuerda la primera clase? Cuando él dice, la teología es diálogo, entonces no es solo palabra de Dios. Cuando el ejemplo de tú eres el Cristo, ¿no? El Hijo del Dios viviente, lo busco acá, dice, no todo es palabra de Dios, dice él. También en este diálogo tiene su lugar la palabra del hombre, que en el caso de Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, es inevitable la influencia de la ideología y de la filosofía en la reflexión. O sea, necesitamos reconocer eso. Siempre el cristianismo estuvo dialogando con filosofías, es decir, la teología de la Edad Media es una teología influenciada por la filosofía griega. Entonces, siempre estuvo influenciada por la filosofía.
El tema es hacerlo consciente, ¿no? Hacerlo consciente y no volvernos esclavos ideológicos. Pero no puedo negar que a lo largo de la historia siempre la ideología o la filosofía del momento era con la cual el cristianismo dialogaba y encontraba puntos en común o en contra de eso. Entonces nosotros seguimos hoy dialogando con la filosofía y la ideología del momento. Sí, Julio. Julio y después Flavio. Y después Rubén. Julio y después vos. No. Prendelo, fíjate si está prendida aquí. Dale, decile entonces la pregunta y ya la repito yo, para los que están en YouTube. Puede ser que haya sido todo esto lo que ocurre a través digamos, después de los apóstoles, después de los evangelios. Toda esta discusión, toda esta desunión es falta de inspiración por parte del Espíritu Santo. En los diferentes, o sea, hay gente que nosotros podemos estar de acuerdo, a ver si lo puedo graficar. Estamos de acuerdo con ciertas cosas, con ciertas posturas, digamos, filosóficas o teológicas, y con las cuales no compartimos con otras, y por eso digo, esa desunión podemos llamar que, digamos, no fue los distintos tipos de pensamiento, porque haya distintos tipos de pensamiento, no hay una inspiración directa por parte del Espíritu Santo, es más que nada pensamientos que se unen más que nada a la filosofía humana. O sea, digamos. Sí, sí. O sea, mi tesis es que el factor humano, pero más relacionado con el orgullo que con las ideas, es lo que genera la división. Porque podemos pensar diferente y aún así podemos seguir unidos. Lo que decía Agustín, ¿no? En lo fundamental, unidad, en lo opinable, libertad, en todo amor. Y esto es lo que se perdió, digamos, en la historia del cristianismo. O sea, si bien la formalización es que las divisiones son debido a ideas, cuando uno estudia la historia se ve que era lucha de poderes, ¿no? Era lucha de poder, eran egos. Eso fue lo que dividió a la iglesia y lo sigue haciendo, digamos, hoy. Sí. La filosofía, hola. Sí, se escucha. La filosofía de Salomón también apunta mucho a lo que es la ciencia y bueno, nosotros hoy lo aplaudimos a Salomón. Está la contra que es Isaías, Jeremías, profetas humildes y sin palabras quizás, pero con una profundidad, diríamos nosotros, del Espíritu Santo tremenda. Yo creo que la Biblia es el ejemplo máximo que debemos tomar hoy, porque todas estas filosofías nos van a acompañar hasta que termine la humanidad, ¿no? Y si nosotros no nos aferramos a lo que Cristo nos dejó y la palabra completa, hasta las enseñanzas de los reyes, no vamos a andar bien si no nos aferramos a eso. Bien, bien. Esto que dice Rubén es central, o sea, no sé si cuán conscientes somos todos. ¿Quién manda en el método teológico? Si manda, digamos, la reflexión humana, o sea, la razón, las ideologías del momento, o manda la palabra de Dios. Porque consciente o inconscientemente nosotros le damos un orden en el método teológico que tenemos. ¿Manda la Biblia o no? En nosotros. Bueno, eso es lo que nosotros queremos, pero yo necesito conocer la Biblia, ¿no? Para que mande, digamos. Sí, Julio. Yo más que nada era una reflexión sobre el evangelismo, con respecto a lo que el Señor nos manda es a evangelizar y a tomarlo al hombre por el lado espiritual primero, que tenga el conocimiento de la obra del Señor Jesucristo y bueno, todo lo que ya sabemos. Y lo que dejaron de lado la teología de la Izal. Pero tampoco hay que desechar todo lo que decía la Izal, porque parte
En la parte social era, y creo que es más especialmente acá en Latinoamérica, porque vos te vas a Europa y capaz que los europeos digan, es una cosa de nada, pero para nosotros la cuestión social es fundamental en el sentido de que hay mucha necesidad. Y yo creo que habría que hacer un mix ahí, en el sentido de que si bien yo quiero llegar a las almas, al espíritu del hombre, para poder transformarlos desde ahí en adelante, también necesito llegar socialmente y tal vez primero no por una cuestión de autoridad o de niveles de importancia, sino es porque si yo voy y le hablo a una persona del Señor Jesucristo, le digo que Él tiene que aceptarlo como su Salvador para que pueda vivir mejor y de aquí y de allá, y esta persona está muerta de hambre o tiene otras necesidades, no me va a escuchar directamente. Yo creo que habría que hacer ese mix de decir, bueno, voy, ayudo, como decíamos la otra vez, porque siempre está el dicho ese de decir que hay que darle la caña para que pesque. Pero bueno, ¿qué va a pescar si tiene hambre? Si está muriendo de hambre, no va a tener fuerza. Primero dale de comer y levantarle. después enseñarle a pescar. Claro, dale de comer y después le enseñas a pescar. Correcto. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Creo, es mi pensamiento, ¿no? Es decir, fíjense que toda la reflexión evangélica, no ecuménica, va hacia eso hoy. O sea, nosotros hoy estamos valorando críticamente la idea de este movimiento. Pero lo hacemos con todo, porque lo hicimos con todos los movimientos, ¿se dieron cuenta? Es importante que no tiremos el bebé con el agua de la bañadera, digamos. Nosotros al movimiento fundamentalista lo hemos valorado, hay cosas que son valiosas. El movimiento apostólico también lo hemos valorado, hay cosas valiosas. De hecho, dijimos que estamos hablando del Espíritu Santo gracias al movimiento pentecostal, que obviamente cometió excesos, por supuesto, como todos. Y este movimiento también, o sea, muchas de las ideas sobre evangelio integral, todo el evangelio, ellos son los que en germen lo presentaron. Entonces es importante eso, ¿no? Yo creo que lo que dijimos acá, ¿no? Es importante que tengamos la mente abierta, pero no tan abierta como para que no se nos caigan los sesos. Entonces cada pensamiento que nos vamos a un extremo, ahí es donde terminamos en lugares no saludables. La necesidad de mantener las tensiones y no romperlas, creo que es el mayor desafío que tenemos. Y eso me ayuda a ver a los otros grupos y valorarlos, aunque no esté de acuerdo con muchas cosas que hacen, los puedo valorar críticamente, y eso es lo que tratamos de hacer con este movimiento, con ISAL. Entonces, la salvación, lamentablemente, al ponerse el antifaz, el anteojo marxista, terminó volviéndose una liberación sociopolítica, ¿no? Y económica en primerísimo lugar, y se fue desechando la salvación individual, porque estaban reaccionando contra esa influencia excesiva del evangelicalismo norteamericano sobre la salvación individual. Entonces, cuidado con eso. De hecho, liberación y revolución fueron el otro tema para ellos, porque tomaron las ideas dialécticas de Barth, pero se pusieron en los anteojos marxistas, entonces llegaron a ellos a elaborar una teología de la revolución, que después, obviamente, si uno sigue en sus consecuencias lógicas, deriva en la teología de la liberación, que fue lo más famoso, digamos. Pero ellos, en germen, estaban sentando las bases para lo que después fue la teología de la liberación. Por eso muchos identificaron a estos teólogos como teólogos de la liberación en su rama protestantes, aunque ellos no estaban de acuerdo con lo que estaban elaborando los teólogos de la liberación católicos. Pero ese fue un gran tema. Entonces, ¿cuál es la influencia de la teología esta conciliar latinoamericana, que hoy, fíjese, casi no existe, digamos? Tuvo un momento de mucho impulso, hoy sobreviven, digamos, pero es una minoría. Núñez hace esta reflexión que me parece muy valiosa. Ciertamente, dice él, y esto es un poco lo que dice Julio también, ¿no? El movimiento isalino ha sido un desafío para el cristianismo evangélico latinoamericano. Es de admirar el interés de ISAL por conocer a fondo nuestra realidad social y su intento de formular dentro de ese contexto una teología pertinente a las necesidades insoslayables de nuestro pueblo. O sea, una teología contextual. ISAL vino a subrayar en el protestantismo de América Latina que el ser humano es también cuerpo,
no es solo salvar almas, ¿no? No solamente alma, y que todos nosotros vivimos y actuamos dentro de una situación social de la cual somos parte. Por eso sí se podría decir, quizá fue el precursor, quizá ideológico o teológico, de lo que hoy es la teología contextual latinoamericana. Es lo que hoy nosotros leemos, escuchamos, predicamos, es lo que nosotros estamos hablando. Una teología contextual que es la teología evangélica latinoamericana de hoy. Entonces, hay ciertos aspectos principales, ¿no?, de la misión y tenemos desafíos. Entonces, la temática evangélica, teológica, ya no se escandaliza hoy con esos temas, ¿no?, de cambio social, de misión integral, por ejemplo, o de otros que surgieron primero en ISAL, por lo menos a un nivel académico, ¿no? Ellos estaban pensando el tema. El concepto, de hecho, de teología contextual, con el que ahora se identifica la teología evangélica, fue primero un concepto del movimiento ecuménico, representado en América Latina por ISAL. Ahora, eso es cierto, lo que yo quiero que me pongas ahí después. Nosotros tenemos desafíos entonces, en el diálogo, como dijimos el miércoles pasado. Porque ustedes no me van a dejar mentir. Cualquier asunto que huela a ecumenismo, ¿qué nos pasa a nosotros? Yo digo ecumenismo, ya está. Alerta, peligro, ¿verdad? Demonios dando vueltas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Cualquier asunto que huela a ecumenismo es visto como malvado y nefasto para la iglesia evangélica. Por supuesto que una reacción legítima, yo entiendo, digamos, lo que ha pasado en la historia, porque tiene sus razones, digamos. Nosotros hemos visto, y como dice la frase, el que se quemó con leche, ve una vaca y llora. No sé qué tiene que ver, ¿verdad? Pero eso nos pasa a los seres humanos. ¿Qué tiene que ver la vaca, pobrecita, porque te quemó con leche? Pero eso es lo que le ha pasado, digamos, al movimiento evangélico. Entonces, ¿cuál es tu reacción cuando nosotros hablamos de ecumenismo? Porque mucha gente reacciona como de manera contraria, pero no tiene idea de qué estamos hablando. Lo que piensa automáticamente la mayoría es la unidad de todas las religiones, ¿viste? Ecumenismo es todas las religiones son lo mismo, todos son camino a Dios, no importa Jesús. Nunca se trató de eso, digamos, por lo menos el formal, sino tenía que ver con la unidad del cristianismo para la misión. Obviamente, en ese proceso y al usar, digamos, la filosofía del momento, se cometieron un montón de excesos, un montón. La teología de la liberación, ustedes saben, también cometió un montón de excesos, inclusive algunos sacerdotes llegaron a levantarse en armas para pelear, digamos, o sea, fue tremendo lo que pasó y por eso el catolicismo romano rechaza la teología de la liberación, rechazamos la teología conciliar, pero la pregunta es si hay algo que sea valioso de rescatar en esto, ¿no? Porque la reacción tiene sus razones, pero ha obstaculizado grandemente el desarrollo de proyectos de bienestar común, que sin sacrificar las convicciones teológicas que tenemos, la Iglesia Evangélica Latinoamericana bien podría apoyar, promover y crear. Hay un desafío ahí que estamos perdiéndonos, debido a que estamos obviamente reaccionando a los excesos, como nos pasa con todas las cosas, ¿no? Una vez estaba hablando con un hombre, un líder de una iglesia, y decía, no, ya no me relaciono con la otra iglesia porque se ha vuelto muy pentecostal. Era un hombre de una iglesia fundamentalista. Y entonces yo le pregunté, una pregunta muy sencilla, ¿por qué usted cree que se está volviendo pentecostal la iglesia? Y entonces este hombre me dijo, porque están cantando canciones más rápidas. Imagínense el diálogo que yo puedo establecer con esa persona. Para él era pentecostal porque cantaban canciones rápidas. Entonces, esto es una realidad lo que estamos viviendo, digamos, hoy. Y entonces, nosotros tendemos a maldecir lo que no conocemos, lo que dice Judas, ¿no? Entonces, frente a la ignorancia, cuidado. Aún el necio, cuando se calla, es contado por sabio, dice el proverbio. Entonces, a veces decimos cosas y digo, qué necedad que tenemos. Tenemos que tener cuidado. Por eso creo que tenemos un desafío hoy que demanda conocer, ¿no?, la realidad del otro, o sea, el universo que está a mi lado, la realidad del otro, y entonces conocerlo al otro, necesito, digamos, dialogar con esa persona. Entonces, cerrarnos al diálogo no es una actitud cristiana. ¿Se acuerdan lo que leímos en Timoteo? El siervo tiene que estar listo, ¿no? Por un lado, Pedro dice presentar razones de la esperanza que hay en vos. Y Pablo dice, tiene que ser apto para enseñar, que con mansedumbre corrija, por si Dios les concede que se arrepientan y escapen del lazo del diablo. Sí, Ruth.
Bueno, la semana pasada yo te preguntaba en cuanto a la unidad aquí en Argentina de las distintas iglesias evangélicas. En un principio esa palabra ecumenismo también como que un poquito de miedo daba, pero me refería más a lo que dijiste recién, el hecho de que habiendo tantos proyectos lindos, importantes, que ayudan a crecer, en las iglesias no veo yo que haya una unidad, primero. Segundo, una consulta. ¿Hay alguna agrupación actualmente de pastores de distintas iglesias que se juntan para alguna actividad específica? En Tucumán, decís vos, aquí en Tucumán. En Tucumán hay 4 consejos pastorales, cada uno funcionando por sí mismo, pero no hay nada que nuclea a todos, digamos. Por ejemplo, lo que nos pasó la última vez con el tema de las infancias trans. Eso fue algo que movilizó a toda la iglesia evangélica. Entonces, Asiera es una organización nacional que representa el 75% del movimiento evangélico, aproximadamente. O sea, Asiera sería lo más grande hoy, digamos, que hay. Pero, por ejemplo, todo este movimiento conciliar no participa. Es otro grupo, digamos. De hecho, hicieron toda una formulación cuando ganó Milei, que me la mandaron a mí, yo la vi, una declaración contra, ¿no? Esto no representa la verdad del evangelio. Fue una declaración contra el gobierno. Dije, esto no es saludable. Antes justo de las elecciones, del balotaje. Y obviamente eran, digamos, los grupos que quedan de esto, ¿no? Porque, como ustedes ven, esta era la parte izquierda del movimiento evangélico. ¿Se dan cuenta? Era la parte asociada con el socialismo. Entonces, todo lo que sea de derecha va a ser criticado y, bueno, no ha sido, creo, el momento adecuado, porque era justo antes del balotaje, hacer una declaración así, no fue sabio, me parece. En la casa de gobierno con Milei y habían firmado algo con él y era un grupo de pastores que me sonaba el tema de ISAL. No, este es el grupo de todo lo contrario, este es el grupo que está de la derecha, digamos. Ajá. Porque obviamente Milei pudo, el gobierno de este gobierno pudo ya implementar una ley que ya estaba de reconocer a la iglesia evangélica como iglesia. O sea, hasta hace 2 semanas, solo la iglesia católica era reconocida como iglesia, como institución. Y entonces las iglesias evangélicas funcionaban como asociaciones y así. A partir de eso, ahora la iglesia evangélica también tiene como iglesia para el país argentino un reconocimiento. Entonces fueron un grupo de pastores a orar en casa de gobierno. No, este grupo es totalmente opuesto, digamos. O sea, jamás haría eso, digamos, con este gobierno. Por eso te digo, el movimiento evangélico es amplio, no tiene una ideología política determinada, hay de todos, digamos. Y a mí me parece bien que sea así, digamos. Sí. Estaba diciendo que estaba ya nombrado 4 personas evangélicas en el grupo del país, no sé qué es lo que es, legisladores, algo así. Claro, en el Congreso hay varios evangélicos, sí. ¿No? Sí, ya dijimos esto, creo que hicimos una reflexión. Todavía me parece que somos como país un poco ingenuos. Pretender que porque sean evangélicos van a hacer el cambio, no. Guatemala tuvo 3 presidentes evangélicos, 3. Uno de ellos, el segundo, fue votado por la iglesia evangélica porque era evangélico. Y ganó porque era evangélico, porque lo votaron los evangélicos. Fue un desastre, los 3 fueron un desastre. Sí. Uno peor que el otro. Entonces uno no puede votar a alguien porque sea evangélico. En Brasil. Bueno, Brasil la influencia evangélica es muy grande, entonces muchos sostienen que fue la iglesia evangélica la que puso al presidente anterior, digamos. Entonces tenemos que tener cuidado de eso, tenemos que tener cuidado de esa manipulación, ¿no? ¿El gobernador de Rosario qué? Yo jamás le diría a ustedes como pastor, vótenlo a fulano porque es evangélico. Esa no puede ser una plataforma política, ¿no? Cuidado con eso. Claro. Ustedes están viendo eso, ¿no? Cómo se está politizando el evangelio. Entonces, pastores que van y se ponen de un lado del otro. Esto es peligroso porque eso es lo que ha pasado ahí, pero del otro lado. Lo que nos está moviendo el péndulo ahora hacia el otro lado.
Entonces, tenemos que aprender de la historia. Cuidado. Miren los desastres que hicieron por alinearse con el marxismo. Estos teólogos que eran muy honestos en su búsqueda de Dios. No estamos acá criticando si eran cristianos o no, eran cristianos honestos. Pero debido a esa alienación terminaron en lugares no saludables. Cuidado nosotros con eso también, con alinearte. Es lo que yo le decía a una hermana que sabe mucho de política, hablamos hace ya años, y me decía que estaba preocupada por el presidente que estaba en ese momento. Y digo, ¿cuántos presidentes has visto pasar vos desde que sos creyente? ¿De dónde está tu fe, tu dependencia? ¿Vos dependés del Señor o no? Sí, esa mirada me parece que es valiosa. Entonces yo sí creo que tenemos que orar, sí animo a los creyentes que se involucren, pero la iglesia no debería tener, digamos, una postura política partidaria. Cada vez que la iglesia, como iglesia, ha hecho eso, ha perdido en la historia. Se ha vuelto menos espiritual, digamos, se ha vuelto mucho más carnal, mucho más ambicionó más el poder y terminó en lugares no saludables para la iglesia. Entonces termino para que vamos a los grupos. El ecumenismo, como algunos puntos, ¿no?, que mencionan, digamos, el movimiento ecuménico como desafíos. El ecumenismo involucra un auténtico diálogo y compartir mutuo entre las iglesias cristianas por causa de la misión, como se ve en la oración de Jesús en Juan 17, ¿verdad? Que sean uno para que el mundo crea. Entonces, la actitud sectaria, ellos señalan, está presente en las iglesias. Entonces, no podemos ni siquiera tener un diálogo. No estamos diciendo, piensen como nosotros, súmense. No, dialoguemos. Ni eso podemos tener. 2, la unidad de la iglesia es la obra del Espíritu Santo, como decíamos acá. Tenemos que identificar, afirmar y estimular la experiencia de esa unidad que ya se manifiesta en muchas situaciones locales en todo el continente. Y el desafío que ellos hacían, por eso ponemos al último, al último, la realidad del pluralismo requiere una actitud dialógica que refleje el mismo acercamiento que Jesucristo tuvo, ¿no?, en su interacción con otros. Cristo dialogó con su propia cultura, particularmente en términos de metáforas, símbolos, los valores que aparecen en las parábolas. Jesús puso más énfasis en las relaciones con los demás que en la adherencia a doctrinas. Entonces, en esta reflexión, el diálogo es fundamental, es clave frente a la realidad de lo que está pasando en Latinoamérica. Latinoamérica, el paraguas que fue el catolicismo romano ya no está. O sea, Latinoamérica se consideraba cristiana, ya no lo es. Entonces está creciendo mucho las religiones, otras religiones, la nueva era, ¿no? Y el Islam, digamos, está creciendo. Bueno, hablábamos la semana pasada con un grupo sobre el Islam y cómo es la estrategia misionera del Islam. ¿Saben cuál es la estrategia misionera del Islam? Tener hijos. ¿Sí? Tener hijos. Entonces los hijos de los islámicos son islámicos, y así es como están poblando el mundo, de islámicos. Porque el Islam es más que una religión, es una cultura. Uno nace, digamos, islámico, entonces por haber nacido ya es islámico. Entonces así es como está el Islam avanzando. El promedio de islámicos de hijos es 4 y de cristianos es 1 de nacimientos, digamos. Entonces, si esta tendencia sigue, el mundo, digamos, en los próximos años va a tener una mayoría de islámicos. Eso es lo que está pasando, digamos, en todo el mundo y está pasando aquí en Latinoamérica. Por eso yo sí quería hacer una reflexión sobre la unidad. Creo que hay un espacio, pero antes de darla o de cerrar con eso, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué reflexión hacen sobre el tema? Poneme, por favor, las preguntas ahí. Quisiera que trabajemos nosotros. Para mí es muy importante su aporte, el de ustedes, en comunidad, en cuanto a estas 2 preguntas. Quisiera, para ir cerrando el tema, porque hoy ya vamos a cerrar el tema de teología conciliar o teología ecuménica, es el punto 2, ¿no? ¿De qué maneras prácticas? ¿Cuáles son, ustedes creen, las maneras prácticas en que la iglesia y los cristianos pueden manifestar su unidad? No, nosotros tenemos un aspecto en la Biblia claro, ¿no? Que sean uno para que el mundo crea. ¿De qué maneras prácticas eso, digamos, se pueden manifestar hoy? ¿Cuáles serían, digamos, las aplicaciones prácticas en que la iglesia y los cristianos pueden manifestar esa unidad? Y, por supuesto, antes valorarlo, ¿no?, a la teología conciliar, en especial en ISAL, ¿verdad? O CLAI, tiene influencias positivas y negativas, claramente, ¿no?, desde la mirada evangélica. ¿Cuáles son? ¿Cuáles creen que son las influencias positivas que tiene este movimiento? De hecho, ustedes mencionaron algunas. ¿Cuáles son las negativas también? ¿Cuáles son las advertencias que podemos tener? ¿De acuerdo? Vamos a trabajar 15 minutos. Ponemos ahí el reloj. Me gustaría también los que están ahí en
conectados en YouTube, por favor, que puedan llenar el formulario. Me interesa mucho lo que ustedes van a escribir. Aprovecho para saludarlos ahí a los que se sumaron, a Marcelo, a Orfilia, a Fernanda. Gracias por estar, a Liliana, a Diego, además de lo que ya había saludado. Vamos a reflexionar. Elías también, que está ahí. Me gustaría que vamos a subirlo ahí, puede ser al formulario, Nico, para que ustedes, ahí está Nico subiéndoselo al formulario, si ustedes puedan escribir cada uno y después los vemos también junto con la respuesta acá de los grupos. Gracias. Cualquier duda levanta la mano y me acerco a los grupos, por favor. Vamos a hacer grupo de 2, de 3, no más, así todos participan en esta 2 y me interesa mucho lo que van a escribir sobre esto.
gustaría que ya trabajen en la 2, ¿ah? Ya nos quedan 5 minutos, así que vamos a la pregunta 2, que son propuestas en realidad que ustedes van a hacer.
Bueno, muy bien. Vamos terminando y volvemos. Así hacemos un cierre, por favor. Si ya han terminado, lo traemos. ¿Listos? ¿Quién falta? ¿Quién falta entregar? Bueno, vamos, tráiganmelos. Gracias, muy bien. Bueno, me parecía muy interesante lo que ustedes escriben o escribieron sobre el tema, también lo que escribieron los del grupo que están conectados a través de YouTube. No podemos eludir esta reflexión, es necesaria que la hagamos. A veces es más fácil quedarse en el gueto, ¿verdad? O sea, aislados y cada uno por su lado, pero necesitamos dar esta reflexión. Sí creo que la unidad es para la misión, es claro en la Biblia, que sean uno para que el mundo crea. Entonces creo que la misión es lo que debe, digamos, en la reflexión, mandar a cuando hablamos de unidad. Por eso yo les decía en mi reflexión que creo que el movimiento misionero está generando un movimiento muy valioso de unidad. Nosotros trabajamos hoy asociados con diferentes iglesias a través de las organizaciones misioneras. Y las organizaciones misioneras tienen esa amplitud de poder dialogar, ¿no? Y trabajar coordinados. Entonces, de repente, una organización como AMI, que es bautista, trabaja asociada con nosotros y con otros más para enviar un misionero. Entonces, eso me parece que es muy valioso y la iglesia debería profundizar eso. A veces esa actitud de no, si no es de nuestra denominación, no, eso muestra, digamos, una idea sectaria que no está en la Biblia. Necesitamos trabajar en eso. Por otro lado, yo sí creo que uno tiene que dialogar desde algún punto. Es decir, necesitamos entender cuáles son nuestras convicciones, cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Desde ahí nosotros vamos a dialogar. No vamos a dialogar con otros sin convicciones. Entonces vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos que tener fundamentos claros. Entonces nos sentamos a la mesa y yo dialogo desde una posición determinada. Y eso no creo que esté mal, está bien. Tenemos ideas, tenemos una declaración de creencias fundamentales y esto nos parece que están en la palabra de Dios y que no son negociables. Entonces yo sí creo que es importante esto que decía Agustín, en lo fundamental unidad, en lo opinable libertad y en todo amor. Entonces, ¿qué es fundamental y qué no es fundamental? Lamentablemente, en la historia del movimiento evangélico, cuando uno estudia las divisiones, fueron por cosas que no eran fundamentales. O sea, uno tiene una declaración de creencias fundamentales y las razones por las que se dividieron las iglesias no está ahí, no está en las declaraciones fundamentales. ¿Por qué se dividieron las iglesias? La alabanza, las lenguas y cosas así, digamos. Entonces no está ninguna declaración de creencias fundamentales, estas cosas, las cuales generaron, digamos, divisiones dentro del movimiento evangélico. Por eso creo que definir, digamos, los fundamentos es clave, digamos. Y otra vez vuelvo con lo mismo. Una cosa es tener fundamentos claros y otra cosa es tener una actitud fundamentalista. Esa actitud de si no piensan como yo, están equivocados, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener mucho cuidado de esa arrogancia que la veo en todas las denominaciones, en todas, porque eso es algo humano. Entonces no es solo de algunos, sino de todas.
Perdón, toma el micrófono. Creo que tiene que ver con la madurez espiritual, ¿no? Porque y no tiene que ver con la edad que vos tengas físicamente, porque yo estoy hace muchos años en la iglesia y no hace mucho tiempo pude entender todas estas cosas que vos estás diciendo y de poder hablar con otras personas y decir sí. O sea, yo no los puedo obligar a creer en lo que yo creo ni a confiar en lo que yo confío, ni a alabar como yo alabo. Y es difícil, pero tiene que ver con eso, con el tema de la madurez espiritual que cada uno tiene. Qué es lo que queremos hacer nosotros como iglesia y qué es lo que queremos mostrar a la gente de afuera. Si yo quiero mostrar que somos los mejores alabando, y bueno, creo que estamos mal enfocados. Y bueno, iba a decir otra cosa. Bien, bueno, esto es valioso, ¿no? Es decir, no imponer al otro lo que yo creo como mejor. Tenemos que empezar a pensar en eso, ¿no? Es valioso. Lo otro es diferente, no es ni mejor ni peor. Porque cuando yo tengo ese pensamiento fundamentalista, entonces veo y me comparo y digo, ¿aquello es mejor o es peor? Y entonces estoy haciendo todo el tiempo eso. Tenemos que entender que hay diferentes formas, que no son ni mejores ni peores, son diferentes. Dios ama la diversidad porque Él la creó, digamos. Si no, todo sería uniforme. ¿Ustedes vieron que no hay ni una sola línea recta en la creación? Si usted ve una línea recta, eso es creado por el humano. Dios es un artista y Él ama, digamos, eso. Entonces, cuidado con que nosotros queramos uniformizar a todos. La unidad no es uniformidad. No es todos pensamos lo mismo, todos nos vestimos iguales, todos hacemos lo mismo. No. Dios nos ha creado diversos y ama la diversidad. Y eso, sí, dale, Carlos. Porque a veces creo que la idea de ecumenismo está, como decía vos, está todo igual. Sí. Ustedes saben que yo soy consciente de la palabra, porque ecumenismo, la palabra oikumené, la palabra griega, que es nuestra palabra ecumenismo, tiene un montón de significados a lo largo de la historia. La palabra está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento significaba el mundo civilizado. Entonces, en algún momento significó el mundo civilizado, ¿verdad? Después significó el mundo cristiano. Después fue cambiando el significado y muchos hoy entienden el ecumenismo como la unidad de todas las religiones. Entonces, cuando nosotros hablamos de ecumenismo, tenés que definirlo. ¿A qué te referís con la palabra oikumené? Porque esa palabra ecuménico tiene muchísimos significados. Por eso es que es tan amplia, tan diferente para tantas personas, que es peligroso usarla. O sea, ustedes no me van a dejar mentir, uso esa palabra y parece algo negativo, ¿sí o no? Entonces, aún los seminarios, antes se llamaba teología ecuménica, ahora se llama teología de la unidad. Creo que esa palabra es más bíblica inclusive que la palabra ecumenismo, porque ecumenismo puede significar muchas cosas para diferentes personas. Entonces, prefiero que reflexionemos no sobre ecumenismo, sino sobre teología de la unidad o sobre la unidad para la misión. Y en ese sentido, creo que hay un espacio para pensarlo. Entonces, lo tercero que quería decirle era ¿qué con quién? Eso es importante también. ¿Qué podemos hacer y con quién lo podemos hacer? Porque hay cosas que podemos hacer con algunas personas que no podemos hacer con otras. Hay con algunos grupos que nos podemos sentar a orar juntos. Y hay otros que no vamos a orar juntos porque le vamos a orar a diferentes dioses. Pero hay cosas que podemos hacer con esas personas que no tienen que ver con esto, pero sí, lo que yo le decía la vez pasada, podemos construir casas, ¿verdad? Instalar cloacas, ¿no? Hay algunas cosas prácticas que tienen que ver, digamos, con lo social, con la mirada integral del Evangelio, y que se lo puede hacer con personas, y eso no es unidad, ¿no? No es que estamos diciendo todas las religiones son lo mismo, no. Entonces, yo sí creo, hermanos, que el diálogo es importante. O sea, no creo que sea saludable rechazar el diálogo. Si alguien me invita a dialogar, no significa que yo estoy unido con esa persona. Que yo me siente a dialogar con alguien no significa que estemos unidos o que seamos lo mismo, digamos. Entonces, el diálogo es importante y desde ahí, desde el diálogo, puede haber la comprensión, puede haber un establecimiento de puentes. Yo lo veo en Juan 4. Cuando Jesús se sienta con la mujer samaritana, ¿quién fue la persona más sorprendida de todas? Fue la misma mujer. ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, o sea, dialogas, que soy mujer, o sea, ya hay una barrera ahí,
y soy samaritano. O sea, había barreras culturales. Él era judío, samaritano, estaban peleados. Era hombre, mujer. Y encima Jesús sabía que era una mujer de dudosa moral, ¿verdad? No sé cómo otra forma de decirlo. Había tenido 5 maridos y estaba ahora en pareja con uno que no era su esposo. Entonces, todo eso sabía. Había barreras morales, barreras culturales, barreras religiosas. Y todo eso Jesús vence sentándose a decirle, dame de beber. Dialoga con la mujer. Muchos de los cristianos evangélicos se escandalizarían hoy y dirían, esto está mal, dialogar. Si hay algo que Jesús nos muestra es que el diálogo no significa que estamos de acuerdo con la otra persona, ni que vamos a hacer una religión mundial, ni todos los miedos y toda la basura que hay en YouTube. O sea, en YouTube hay tanta basura, tengan mucho cuidado, cuiden su corazón. Cuiden su corazón. Yo le decía a un grupo de hermanos, siempre la escatología en la Biblia ha tenido el propósito de dar esperanza y ánimo. El libro de Apocalipsis es un libro pastoral, es una carta pastoral, Apocalipsis. Es para animar a los creyentes que están viviendo persecución, no para que tengan miedo. Pero hay algunos hermanos que me escriben porque me mandan videos de YouTube donde teorizan sobre cosas tan locas y ya les da miedo. ¿No? ¿Será esto? ¿Será esto? ¿Será que viven con miedo? ¿Ustedes creen que ese es el propósito de la escatología bíblica? Entonces cuiden su corazón y no vean tanta basura ahí en internet. Creo que así como tenemos que cuidar nuestro corazón de las cosas que vemos aquí, también tenemos que cuidar nuestro corazón de las cosas que vemos en internet, aunque tengan, digamos, una etiqueta religiosa. Cuiden su corazón, por favor, hermanos. Bueno, terminamos. Estoy viendo aquí el grupo, gracias por lo que han compartido, la verdad muy valiosos lo que están escribiendo, después ustedes lo pueden ver también ahí en YouTube, lo que han escrito los hermanos. Y tenemos el desafío, ¿no?, para trabajar en pro de la unidad hacia la misión. Nos ponemos de pie y terminamos. Vamos a cerrar este tiempo. Señor, gracias. Gracias por esta noche, por este tiempo. Gracias por cada hermano que está aquí y que está conectado también. Muchísimas gracias por poder tener esta reflexión tan importante. Gracias por el aporte también de cada uno. Hay expectativas, Señor, hay expectativas de lo que vos vas a hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones y a través de nosotros también como comunidad. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir el propósito que vos tenés para cada uno de nosotros según tu diseño y poder reflejar, Señor, el amor y la unidad para que el mundo crea en Jesús. Oramos por esto. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos muchísimo por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Dios los bendiga y los guarde.